Un gerente humilla a un anciano humilde en público en el restaurante, pero cuando descubre que él es el dueño del lugar, se desespera. Era una tarde tranquila en el corazón de la ciudad. El restaurante La Tradición, un lugar elegante, con su fachada colonial y sus mesas adornadas con manteles blancos, lucía como el sitio preferido de las familias adineradas y las figuras públicas que disfrutaban del mejor toque de la gastronomía mexicana. Dentro, el ambiente era de lujo, candelabros de hierro forjado colgaban del techo, y en las paredes, decoradas con azulejos coloridos, colgaban cuadros que recordaban los orígenes humildes de los mercados mexicanos. Todo en el restaurante olía a tradición, pero con ese toque moderno que lo hacía tan especial. Entre el bullicio de las conversaciones elegantes y el sonido de los cubiertos finos rozando los platos, la puerta del restaurante se abrió. Entró un hombre mayor, su andar era lento, y su ropa, sencilla. Se trataba de don José, un hombre de edad avanzada, con una camisa de lino que ya mostraba los años de uso, y un pantalón gastado. Sus ojos, llenos de vida y sabiduría, escudriñaban el lugar como si lo conocieran bien, como si aquellos detalles escondieran más de lo que parecían. Don José avanzó hasta el mostrador de la recepción, donde Héctor, el gerente, lo observaba desde lejos. Héctor era un hombre altanero, vestido con un traje caro, y siempre tenía esa mirada de superioridad que hacía que cualquier persona con menos estilo se sintiera fuera de lugar. «Buenas tardes», dijo don José con voz tranquila, acercándose al mostrador. «Me gustaría una mesa, por favor». Héctor levantó una ceja, evaluando de inmediato la apariencia del hombre. «¿Qué hace aquí un señor así?», pensó con desdén. Este no era el tipo de cliente al que él, Héctor, acostumbraba atender. El restaurante no era para cualquiera, mucho menos para alguien con esa vestimenta tan modesta. ¿Está seguro de que este es el lugar donde quiere estar, señor?, preguntó Héctor, casi con sarcasmo, esbozando una sonrisa contenida. Era claro que no esperaba que don José pudiera permitirse algo de ese menú exclusivo. Don José sonrió con calma, un gesto que no se inmutaba ante el tono del gerente. «Sí, por favor. Solo quiero un café y un pan dulce, si es posible». El desprecio en la cara de Héctor se hizo más evidente. ¿Un pan dulce? Este hombre no sabe dónde está parado, pensó mientras tomaba una respiración profunda. Sin embargo, decidió conceder el pedido, pero no sin antes asegurarse de dejar claro que don José no era bienvenido allí. «Claro, como desee», respondió Héctor con frialdad. María, una joven mesera que estaba cerca, observó la interacción y sintió un nudo en el estómago. La manera en que Héctor trataba al anciano no le parecía bien, pero sabía que no podía decir nada. Héctor tenía el control absoluto en ese lugar, y nadie se atrevía a cuestionarlo. Mientras María conducía a don José hacia una mesa en un rincón discreto, lejos de las miradas más críticas de los demás clientes, Héctor seguía vigilando de cerca. Como si no pudiera quitarse la incomodidad de ver a un hombre como don José en su restaurante. Don José se sentó cerca de la ventana, donde la luz suave del atardecer iluminaba su rostro arrugado pero sereno. Observó el restaurante, cada rincón, cada detalle. Había algo en sus ojos, una especie de nostalgia que cualquiera que lo viera notaría. Sin embargo, don José permaneció en silencio, con la calma de alguien que parece estar donde siempre ha pertenecido. ¿Le puedo traer algo más?, preguntó María, entregándole el menú. «Solo el café y el pan dulce, por favor», respondió don José con una sonrisa cálida. María asintió y se retiró, lanzando una mirada rápida hacia Héctor, quien seguía observando desde la distancia. El gerente estaba visiblemente irritado. ¿Cómo se atreve a pedir algo tan simple?, pensaba. Para él, ese pedido era casi una ofensa. Este era un lugar de alto nivel, un sitio donde las personas venían a disfrutar de lo mejor de la cocina mexicana contemporánea, no de un simple pan dulce. Héctor no pudo contenerse más. Caminó hacia la mesa de don José con pasos decididos y una sonrisa que no escondía el desprecio. «Señor», dijo Héctor, inclinándose ligeramente sobre la mesa. «Solo quiero asegurarme de que esté cómodo, pero, ¿está seguro de que no quiere pedir algo más? Algo acorde al lugar en el que está».
Me temo que un café y un pan dulce no son suficientes para disfrutar verdaderamente de lo que ofrecemos aquí. Don José levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Héctor, pero no había enojo ni incomodidad en su mirada, solo paciencia. Esto es suficiente para mí, joven. No se preocupe, dijo con la misma serenidad que lo había caracterizado desde el principio. Héctor se sintió aún más frustrado. La tranquilidad de don José lo incomodaba, lo hacía sentir impotente, como si no pudiera romper esa burbuja de paz que rodeaba al anciano. En un intento por salvar su orgullo, Héctor elevó un poco la voz, lo suficiente para que los clientes de las mesas cercanas pudieran escuchar. Este lugar no es para cualquiera, señor. Aquí no servimos cosas simples. No quiero que se sienta fuera de lugar, pero quizás estaría más cómodo en una cafetería más, acorde a su estilo. Algunos clientes levantaron la mirada de sus platos. Un murmullo silencioso recorrió el salón. María, desde la barra, sintió un escalofrío. Héctor estaba llevándolo demasiado lejos, pero ella no tenía el valor para intervenir. Don José, sin perder su calma, bajó la mirada hacia su taza de café. Dio un pequeño sorbo y volvió a mirar a Héctor. Estoy bien aquí, gracias. Esas palabras, tan sencillas y firmes, desarmaron completamente a Héctor. El gerente apretó los dientes, sintiendo que perdía el control de la situación. Los murmullos en el salón aumentaron, y aunque algunos clientes intercambiaban miradas incómodas, nadie decía nada. María, viendo que la tensión estaba a punto de desbordarse, se acercó a la mesa con una bandeja en la mano, intentando suavizar la situación. Aquí tiene su pan dulce, señor, dijo con una sonrisa amable, colocando el plato frente a don José. Muchas gracias, joven, respondió don José, con la misma gratitud que había mostrado desde que entró. Héctor dio un paso atrás, furioso por dentro, pero tratando de mantener la compostura. Sentía que algo estaba fuera de lugar, pero no podía entender qué era. El anciano lo había desafiado, pero sin hacerlo directamente. Había algo en él, algo que Héctor no podía explicar, y eso lo enfurecía aún más. Mientras se alejaba de la mesa, no podía dejar de mirar a don José, con una mezcla de frustración e incomprensión. A pesar de sus esfuerzos por humillarlo, el anciano permanecía inquebrantable, como una roca en medio de una tormenta. La atmósfera en el restaurante se volvió más densa. El eco de las palabras de Héctor resonaba aún en el aire, y los murmullos entre los comensales comenzaban a intensificarse. Todos sabían que algo raro estaba ocurriendo, algunos empezaban a susurrar, intercambiando miradas de reprobación hacia el gerente. Pero nadie se atrevía a intervenir directamente. El poder de Héctor en ese lugar era indiscutible. Héctor, aún enfadado por la indiferencia de don José, no estaba dispuesto a dejar las cosas así. No podía aceptar que ese anciano, vestido de manera tan humilde, lo dejara en ridículo frente a los clientes que solían frecuentar su exclusivo restaurante. Caminó hacia la barra, se detuvo un momento, y luego, con una sonrisa de superioridad, regresó a la mesa de don José. Se inclinó nuevamente hacia él, esta vez asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente alta como para que todos los cercanos pudieran escuchar. Señor, comenzó, con un tono teatral, me disculpo si he sido un poco directo antes. Pero, la verdad es que tengo que ser honesto. Este lugar, hizo una pausa, mirando a su alrededor, asegurándose de que su audiencia estuviera atenta, no es para cualquiera. Aquí la gente viene a disfrutar de lo mejor, no algo tan simple como un pan dulce y un café. Don José levantó la vista con la misma calma que siempre lo caracterizaba. Su mirada era tranquila, pero había algo más profundo en sus ojos, algo que Héctor no lograba comprender. Joven, dijo con voz suave, nunca subestimes el valor de las cosas simples. A veces, lo más sencillo puede ser lo más significativo. Héctor soltó una risa irónica, como si aquellas palabras fueran solo la prueba final de lo fuera de lugar que, según él, estaba don José. Lo siento, pero no entiendo, replicó Héctor, agitando la cabeza. Este restaurante es para los que entienden de clase, para quienes pueden pagar por experiencias culinarias de alto nivel. No sé cómo llegó usted aquí, pero me temo que ha confundido el lugar con otra cosa.
Tal vez, un mercado o una fondita, dijo, con una sonrisa burlona. Don José seguía inmutable, aunque ahora algunos de los comensales cercanos empezaban a sentirse incómodos. María, observando desde el otro lado del salón, estaba al borde de la indignación. Quería intervenir, quería hacer algo, pero sus manos temblaban. Sabía que Héctor podía despedirla por cuestionar su autoridad. Héctor, sin embargo, no se detenía. Estaba decidido a humillar a don José frente a todos, a reafirmar su posición como el hombre a cargo. ¿Está seguro de que puede pagar lo que pidió?, soltó Héctor, mirando directamente a los ojos de don José, casi desafiándolo. La tensión en el aire era palpable. Los murmullos se hicieron más intensos, algunos comensales empezaron a mirarse entre sí con desaprobación hacia Héctor. María, incapaz de soportar más, se acercó rápidamente. «Héctor, por favor», dijo con una voz que intentaba no sonar desafiante, pero que cargaba un peso de súplica. «No es necesario». Héctor la miró con una mezcla de desprecio y autoridad. «Esto no te concierne, María. Regresa a tu trabajo», ordenó, cortante. Pero don José, en lugar de responder con enojo o molestia, levantó su mano en un gesto tranquilo hacia María, pidiéndole que no se preocupara. Sus ojos seguían fijos en Héctor, como si viera más allá de su arrogancia. «Joven, el respeto se gana con acciones, no con palabras o dinero», dijo don José, su voz calmada pero con una firmeza inquebrantable. «El dinero va y viene, pero el respeto, ese es difícil de recuperar». Héctor estaba a punto de replicar cuando, de repente, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Un hombre de traje elegante, con pasos rápidos y una expresión de preocupación, entró al lugar. Raúl, el hijo de don José, atravesó el restaurante sin detenerse a mirar a nadie. Sus ojos estaban fijos en una sola dirección, la mesa donde su padre estaba sentado. Apenas lo vio, su rostro se llenó de una mezcla de alivio y sorpresa. «Papá», exclamó Raúl, su voz firme y clara resonando en todo el restaurante. El sonido de aquella palabra detuvo todo. Héctor, que aún estaba inclinado sobre la mesa, sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba en cuestión de segundos. «Papá». El hijo del anciano lo había llamado papá, y no de cualquier manera, sino con un tono de respeto absoluto. Raúl llegó rápidamente hasta don José y, con gesto cariñoso, lo abrazó. Los ojos de don José brillaron con orgullo mientras devolvía el abrazo de su hijo. «¿Qué haces aquí solo, papá?», preguntó Raúl, con una leve sonrisa, pero claramente preocupado por lo que había presenciado. Don José miró a su hijo y luego volvió a posar sus ojos en Héctor, quien en ese momento se encontraba paralizado, su arrogancia desvaneciéndose como humo. «Solo disfrutaba de un café, hijo», respondió don José, su tono tan sereno como siempre. «Pero parece que aquí algunos olvidan el valor de lo más simple». Raúl, ahora totalmente consciente de lo que había ocurrido, se giró hacia Héctor, quien no podía moverse ni articular palabra. La revelación estaba a punto de golpearlo con la fuerza de un huracán. «¿Sabes quién es este hombre?», preguntó Raúl con una frialdad que congeló el corazón de Héctor. Héctor no pudo responder. Su boca se movía, pero no salía ningún sonido. Los comensales que habían estado observando en silencio ahora estaban atentos, esperando la respuesta que claramente cambiaría el rumbo de todo. «Este es don José, mi padre». Raúl hizo una pausa, asegurándose de que todos escucharan. «Él es el fundador de este restaurante». El salón quedó en silencio. Algunos clientes abrieron los ojos con asombro, otros comenzaron a murmurar con incredulidad. Héctor sintió que las piernas le temblaban. Todo lo que creía saber sobre el lugar que dirigía se desmoronaba frente a él. «Mi familia construyó este lugar desde cero», continuó Raúl. «Con trabajo duro, con respeto por la tradición y por las personas. Mi padre es el hombre que hizo que todo esto fuera posible, y tú», miró a Héctor con una mezcla de ira y decepción, «tú has tratado de humillarlo. ¿Así es como cuidas el legado de mi familia?». Héctor, con el rostro blanco como una hoja de papel, trató de hablar. «Señor, yo no sabía, yo». Raúl lo interrumpió,
su voz firme y autoritaria. Eso no importa, dijo cortante. No tienes que saber quién es alguien para tratarlo con respeto. Mi padre siempre nos enseñó que el respeto se gana con humildad, no con arrogancia. Héctor bajó la cabeza, completamente derrotado. Ahora entendía que no solo había cometido un error, sino que ese error tenía un precio mucho más alto del que podría haber imaginado. Sabía que, de alguna forma, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero antes de que Raúl pudiera decir algo más, don José, siempre el más sereno en la situación, levantó una mano para calmar a su hijo. Raúl, no hace falta, dijo don José, en su tono inconfundiblemente tranquilo. Todos cometemos errores, y este joven tiene mucho que aprender. Raúl lo miró, sorprendido por la calma de su padre. Pero, papá, no podemos dejar que algo así pase sin consecuencias. Don José asintió lentamente, como si ya tuviera una decisión en mente. Las consecuencias vendrán, dijo, pero no de la manera en que todos aquí esperan. Héctor, dijo, volviéndose hacia el gerente, hoy has aprendido una lección valiosa. No se trata solo de lo que tienes o lo que aparentas. Se trata de cómo tratas a los demás. Pero también sé que la arrogancia es un vicio que puede curarse con tiempo y trabajo. Héctor levantó la vista lentamente, temiendo lo que don José podría decir a continuación. Vas a tener una segunda oportunidad, anunció don José. Pero a partir de ahora, trabajarás en la cocina, como lavaplatos. Quiero que aprendas desde el nivel más bajo el verdadero valor del trabajo duro, el respeto y la humildad. El restaurante quedó sumido en un silencio absoluto tras las palabras de don José. Todos, desde los comensales hasta los empleados, estaban en shock. Héctor, el hombre que hasta hace unos momentos era temido y respetado por su posición de gerente, ahora se encontraba derrotado, humillado de una manera que jamás hubiera imaginado. La orden de don José era clara, Héctor sería rebajado a la cocina, donde empezaría desde lo más bajo. Lavando platos, como aquellos a quienes tanto había menospreciado. Héctor sintió el golpe de la realidad como si el mundo entero se viniera abajo sobre él. No era solo una cuestión de orgullo, era el dolor de darse cuenta de que había sido completamente injusto, arrogante, y que su comportamiento había quedado expuesto ante todos. Pero, señor, balbuceó Héctor, tratando de encontrar una salida, alguna forma de evitar lo inevitable. Yo lo siento. No tenía idea de quién era usted. Nunca lo hubiera tratado así si lo hubiera sabido. Raúl, que permanecía junto a su padre, apretó los labios con disgusto. Las palabras de Héctor solo confirmaban lo que ya pensaba, aquel hombre no comprendía el verdadero significado del respeto. Ese es precisamente el problema, Héctor, dijo Raúl, su voz firme y llena de decepción. No debiste haber tratado a nadie así, sin importar quién fuera. Don José observaba la escena con calma, pero sus ojos, llenos de sabiduría, mostraban compasión por el joven gerente. Sabía que Héctor estaba a punto de enfrentar una lección muy dura, pero también sabía que de estas lecciones podía surgir algo bueno si el hombre estaba dispuesto a aprender. Todos cometemos errores, dijo don José, acercándose lentamente a Héctor. Lo importante es cómo decidimos aprender de ellos. Ahora tendrás la oportunidad de ver el trabajo desde otro ángulo, desde donde se empieza de verdad. El respeto se gana con cada acto humilde, Héctor, no con palabras vacías ni con una posición en la que crees que puedes despreciar a otros. Héctor asintió, pero no era un asentimiento seguro, sino uno de resignación. Sabía que había perdido su lugar, su estatus, y que lo que venía ahora sería un camino doloroso de redención, si es que alguna vez lograba redimirse. Sin embargo, en el fondo, algo en él comenzaba a cambiar. El remordimiento y la vergüenza que lo invadían lentamente abrían paso a la reflexión. Acepto, señor, dijo finalmente, con la cabeza baja. Haré lo que me pida. Don José asintió levemente, satisfecho con la respuesta. Sabía que sería un proceso largo, pero todos merecían una segunda oportunidad, incluso aquellos que habían fallado tan estrepitosamente. Mientras Héctor se dirigía hacia la cocina, bajo las miradas curiosas y los murmullos de los comensales, María lo observaba en silencio. Sentía una mezcla de emociones,
Por un lado, se sentía aliviada de ver que finalmente alguien le había puesto un alto a la arrogancia de Héctor, pero por otro, no podía evitar sentir cierta compasión. Sabía que Héctor había cometido errores graves, pero también sabía que lo que venía ahora sería una lección dura y, si él lo permitía, transformadora. «Héctor», dijo María en voz baja cuando él pasó junto a ella. Héctor se detuvo, pero no la miró directamente. Estaba demasiado avergonzado. «Suerte», dijo María, intentando suavizar la tensión con una sonrisa tenue. Héctor asintió brevemente y continuó su camino hacia la cocina. Allí, el ambiente era diferente al del salón. El bullicio de los comensales se apagaba al cruzar las puertas y todo se reducía al sonido del agua corriendo, los platos apilados y el calor constante de las estufas. Para Héctor, que siempre había dado órdenes desde la distancia, aquel lugar era casi desconocido. «Aquí es donde todo empieza», le dijo uno de los cocineros, con una sonrisa irónica. «Bienvenido al verdadero trabajo». En la cocina, Héctor se enfrentó de inmediato a su nueva realidad. Las pilas de platos sucios lo recibieron como un recordatorio del cambio radical en su vida. Aquel trabajo, que durante tanto tiempo había menospreciado, ahora sería su única responsabilidad. Lavaba cada plato con manos temblorosas, aún sintiendo la humillación ardiendo en su piel. No podía evitar pensar en cómo, hasta hace apenas unas horas, caminaba por el restaurante con autoridad, dictando órdenes, y ahora estaba allí, sumergido en agua jabonosa, limpiando lo que los demás dejaban atrás. Con cada plato que lavaba, Héctor sentía un peso en su conciencia. Sus pensamientos se mezclaban entre la rabia hacia sí mismo y el reconocimiento de que, quizá, todo esto lo había provocado él mismo. La actitud arrogante que había mantenido durante tanto tiempo no solo lo había alejado de los empleados, sino también de los valores que, supuestamente, el restaurante representaba. María, mientras tanto, no pudo evitar asomarse varias veces a la cocina, observando a Héctor desde una distancia prudente. Aunque lo había visto actuar de manera injusta y altanera, una parte de ella creía que, si Héctor realmente tomaba esta lección en serio, podría cambiar. Sabía que no sería fácil, pero había algo en la manera en que él aceptó su castigo que le hacía pensar que la transformación era posible. Los días siguientes fueron un verdadero reto para Héctor. Cada mañana, llegaba al restaurante antes que todos los demás, y su lugar estaba siempre en la cocina, entre el vapor y el sonido constante de los platos. Al principio, los otros empleados lo miraban con curiosidad y cierto escepticismo. ¿Cuánto tiempo aguantaría? ¿Realmente había aprendido algo? Nunca lo había visto tan callado, comentó uno de los cocineros a María mientras Héctor continuaba con su tarea. Tal vez esto es lo que necesitaba, respondió María, tratando de no sonar demasiado esperanzada, pero con una chispa de optimismo en su voz. Héctor, aunque en silencio, comenzaba a notar cosas que antes no veía. Los empleados que lavaban platos, los que cocinaban y servían, todos contribuían de manera esencial para que el restaurante funcionara sin problemas. Comprendió, a medida que pasaban los días, que el trabajo que él había despreciado era, en realidad, uno de los más importantes. Y no solo era el esfuerzo físico lo que lo impresionaba, sino también la actitud con la que sus compañeros de trabajo llevaban a cabo sus tareas, con dedicación, con humildad. Una mañana, cuando apenas había llegado y estaba comenzando a lavar los primeros platos, se dio cuenta de que María estaba a su lado, también ayudando a limpiar algunos utensilios. «No tienes que hacer esto», dijo Héctor, sorprendido al verla allí. María le sonrió, secándose las manos con un trapo. «Tú tampoco tenías que tratarnos a todos como lo hacías», respondió con una mezcla de seriedad y calidez. «Pero la gente puede cambiar, si quiere». Héctor la miró durante unos segundos, asimilando sus palabras. Sabía que tenía razón. Había comenzado a cambiar, pero aún le faltaba mucho por aprender. María, con su simple presencia y su manera de hablar, le hacía ver que no estaba solo en ese proceso. Había una oportunidad de redimirse, de reparar lo que había roto. «Gracias, María», dijo Héctor finalmente, con la voz quebrada por la emoción que trataba de contener. «No solo por ayudarme ahora, sino por creer que puedo cambiar». María lo miró con ternura, y en ese momento,
Héctor comprendió que la verdadera redención no estaba solo en el trabajo físico, sino en aprender a ser humilde, a aceptar ayuda y, sobre todo, a tratar a los demás con el respeto que se merecen. Don José observaba todo desde la distancia. Sabía que Héctor aún tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que el joven había comenzado a comprender la lección más importante de todas: la humildad y el respeto no se exigen, se ganan con cada pequeño acto. Las semanas pasaron, y el restaurante La Tradición comenzó a retomar su ritmo habitual. Sin embargo, algo había cambiado de manera sutil pero profunda. El ambiente en el restaurante ahora parecía estar impregnado de un nuevo tipo de respeto, un respeto que iba más allá de las apariencias o el estatus social. Don José, como era su costumbre, llegaba temprano al restaurante y se aseguraba de que todo estuviera en orden, pero esta vez no se trataba de controlar los detalles superficiales. Más bien, observaba con satisfacción cómo las relaciones entre los empleados comenzaban a mejorar, cómo cada uno encontraba su lugar y su propósito. Héctor, ahora más humilde y receptivo, era el ejemplo más claro de esta transformación. María, siempre atenta, notaba el cambio en el aire. Don José solía acercarse a ella para conversar unos minutos cada mañana, preguntando cómo estaba todo, pero también compartiendo su sabiduría de una manera natural y cercana. Don José, le dijo María una mañana, mientras preparaba las mesas, desde que llegó, las cosas han cambiado para bien. El restaurante se siente diferente, más, no sé, más unido. Don José sonrió, satisfecho con las palabras de María. Eso es lo que sucede cuando la gente entiende el valor del respeto, respondió, con la misma calma que lo caracterizaba. No es necesario hacer grandes discursos. A veces, solo se trata de tratar a las personas como nos gustaría ser tratados. María asintió, admirando la sabiduría de Don José. Sabía que esas palabras resonarían con ella para siempre. Mientras tanto, Héctor seguía trabajando en la cocina, pero ahora lo hacía con una actitud completamente diferente. Ya no se trataba de cumplir con una tarea impuesta como castigo. Héctor había empezado a ver el valor en su trabajo, a entender que cada plato que limpiaba, cada acción pequeña, formaba parte de algo más grande, algo que antes había ignorado por completo. Una mañana, Don José entró en la cocina para ver cómo iba todo. Héctor, que en otro tiempo hubiera intentado evitar una interacción con él por vergüenza, se acercó voluntariamente. Don José, dijo Héctor, con una voz que reflejaba gratitud y humildad. Quiero agradecerle por darme esta oportunidad. Al principio no lo entendía, pero ahora lo veo todo con otros ojos. Este restaurante es más que un lugar de lujo. Es una familia, una comunidad. Don José lo miró con serenidad. Sabía que las palabras de Héctor eran sinceras, y ese era el mayor triunfo que podía haber esperado. El verdadero lujo no está en los objetos ni en el dinero, respondió Don José, poniendo una mano en el hombro de Héctor. Está en cómo tratamos a los demás. Me alegra que lo hayas entendido, Héctor. Eso es lo que siempre quisimos con este lugar. Héctor asintió, sintiendo un peso menos sobre sus hombros. Don José le había dado más que una lección, le había dado la oportunidad de redescubrir su humanidad. Esa tarde, Don José decidió que era el momento de despedirse formalmente del restaurante. Sabía que el lugar estaba en buenas manos, no solo en las de Raúl, sino en las de todos los que ahora comprendían el verdadero significado de lo que la tradición representaba. Antes de irse, reunió a todos los empleados en el salón principal. Raúl estaba a su lado, observando con orgullo. Este restaurante ha sido mi vida durante muchos años, comenzó Don José, con una voz suave pero llena de significado. Pero no lo construí solo. Cada uno de ustedes ha sido parte de esta historia. Hoy quiero decirles que estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Los empleados lo miraban con atención, y María, entre ellos, no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Sabía que ese momento era especial. Voy a tomarme un tiempo para descansar, pero sé que este lugar seguirá siendo lo que siempre soñé que fuera, continuó Don José. Un lugar donde cada persona, sin importar de dónde venga o cómo se vea, sea tratada con respeto y dignidad. Eso es lo más importante.
Con esas palabras, don José se despidió de su equipo, dejando claro que, aunque su presencia física sería menos frecuente, su legado seguiría vivo en cada rincón del restaurante. Con el paso del tiempo, Héctor continuó trabajando en la cocina, pero su actitud había cambiado de manera radical. Ya no era el hombre arrogante y altivo que despreciaba a los demás desde su posición de poder. Ahora, se había convertido en alguien que entendía el valor del trabajo duro y del respeto. Los demás empleados, al principio incrédulos ante su cambio, poco a poco comenzaron a aceptarlo de nuevo. Héctor se había ganado su lugar en la cocina, y no solo por el esfuerzo físico, sino porque, día tras día, mostraba que estaba dispuesto a aprender y a corregir los errores de su pasado. Una tarde, mientras Héctor limpiaba los últimos platos del día, María entró en la cocina con una bandeja. ¿Cómo va todo?, preguntó ella, sonriendo. Va bien, María. Gracias, respondió Héctor, secándose las manos. Creo que finalmente empiezo a entender lo que don José quería enseñarme. María lo miró con admiración. Has cambiado mucho, Héctor. No todos tendrían la humildad para aceptar lo que has aceptado. Y sé que no ha sido fácil. Héctor suspiró, recordando los días en que su orgullo lo había cegado. Pero también sabía que su transformación era real, y eso lo hacía sentir más ligero, más libre. No ha sido fácil, admitió Héctor. Pero era necesario. No me daba cuenta de lo mucho que me había alejado de lo que realmente importa. Ahora, solo quiero seguir mejorando, ser alguien mejor cada día. María asintió, satisfecha con la respuesta. Sabía que Héctor todavía tenía un largo camino por delante, pero también sabía que había dado los primeros pasos hacia una verdadera redención. Esa noche, cuando el restaurante cerró sus puertas, Héctor se quedó un momento más, observando el lugar en silencio. Sentía una mezcla de gratitud y responsabilidad. Aquel lugar, que antes solo veía como una manera de reafirmar su poder, ahora significaba algo mucho más grande. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también sabía que tenía el poder de construir un futuro diferente, uno en el que el respeto, la humildad y el trabajo honesto fueran los pilares de su vida. Mientras salía por la puerta principal, respiró hondo. El aire fresco de la noche lo recibió, y Héctor sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera, una que reflejaba el nuevo hombre en el que se estaba convirtiendo. ¿Alguna vez has vivido una situación que te hizo cambiar tu forma de ver el mundo? Nos encantaría escuchar tu historia. Deja tu comentario abajo y comparte cómo enfrentaste los desafíos y prejuicios en tu vida. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que te harán reflexionar. Y si te perdiste nuestro último video, te lo recomendamos. Está lleno de momentos que te llegarán al corazón. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos aprendiendo de cada experiencia.